Rubén Monares, este vídeo sí es para ti y es para instruirte, para sacarte de lo que desconoces. Tú desconoces y sin embargo lo afirmas, porque en la afirmación misma se ve tu desconocimiento, por no decir ignorancia, al respecto de lo que dices, evidentemente. Se nota, los católicos nunca leen la Biblia. Ya no sigo con la segunda parte de la frase, porque no la entiendo muy bien, en eso de que ni modo cojan ciegos, pues no sé mucho lo que quisieras decir, pero te voy a instruir sobre el cómo los católicos leemos la Biblia y para que te des cuenta de que sí leemos la Biblia y que la Biblia forma parte de nuestra espiritualidad profunda. ¿Por qué? Porque precisamente al ser cristianos acogemos a Jesús como el Mesías. Para entender cómo Jesús es el Mesías, nos referimos a todo el Antiguo Testamento, desde las enseñanzas, evidentemente, que se contienen en los Evangelios sobre Jesucristo y en las cartas que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿cómo leemos los católicos la Biblia? En primer lugar, la leemos en nuestras liturgias y sobre todo en la celebración de la Eucaristía, pero también en la celebración de la liturgia de las horas y, no sé si sabrás qué es eso, y también de la celebración de los sacramentos. Los sacramentos vienen celebrados con una primera parte que se llama liturgia de la palabra. En la Eucaristía cada domingo nosotros dividimos en 3 años por ciclos A, B y C. Y en esos ciclos vamos leyendo los evangelios que van acompañados por una lectura primera que es del Antiguo Testamento y por una segunda lectura que pertenece a las cartas de los apóstoles o los hechos de los apóstoles. Y así vamos distribuyendo todo lo que llamamos año litúrgico, celebrando también nuestra Eucaristía con esa primera parte, liturgia de la palabra. No la leemos solo, sino que la proclamamos, porque es como nosotros creemos que la Biblia se hace y está y permanece como palabra de Dios viva en el hoy de la comunidad, que no solo del individuo, como algunos de ustedes piensan. Entonces, en el ciclo A leemos el Evangelio de San Mateo, en el ciclo B el Evangelio de San Marcos, en el ciclo C el Evangelio de San Lucas y en distintos periodos fuertes del año litúrgico, como la Pascua, el Adviento, o incluso la Cuaresma, pues también se va distribuyendo el Evangelio de San Juan. Se lee conforme a ese Evangelio una primera lectura que es el cumplimiento de ese Evangelio y una segunda lectura que habla de la vida de los cristianos de la Iglesia naciente. Bueno, en 3 años prácticamente abarcamos casi la totalidad de la Biblia en sus momentos más relevantes de la historia de la salvación. Así que, por lo menos para tu instrucción, eso hacemos los católicos cada domingo. Los que vamos a misa cada día lo dividimos en años pares y años impares. Y es ahí también que se van cambiando las lecturas, sobre todo la primera lectura, porque hay 2 lecturas en la liturgia de la palabra, que es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento sacado de las cartas de los apóstoles o de los hechos de los apóstoles. Bueno, cuenta 3 años más 3 años más 3 años de la vida de una persona y eso no lo hacemos solamente en la liturgia, sino que muchos de nosotros preparamos esa liturgia con la Lectio Divina. No sé si sabrás lo que es la Lectio Divina, como también la liturgia de la Iglesia, por ejemplo la liturgia de las horas, llena de oraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento que hacemos todos los días los sacerdotes, oramos con la Biblia y también hacemos la Lectio Divina, preparando también la Eucaristía, la liturgia de la palabra, y así recibir la gracia de Dios con más fruto. Y eso lo hacemos a través de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un sistema de lectura bíblica orante que desarrollaron sobre todo las órdenes monásticas y que consiste en orar con la Biblia, orar leyendo la Biblia, meditándola, escrutando su contenido, lo que dice, pero no solamente eso, sino aplicándolo a la vida. Tenemos que preguntarle a la Biblia qué nos dice a nosotros
para poder responderle. Y eso es la oración de diálogo. La Biblia me habla como palabra de Dios transmitida en la iglesia, me habla y yo le respondo. Respondo con oración o con mi compromiso personal. Ese es el uso y manejo de la Biblia en nuestra vida cristiana como católicos. De ahí se podrá usted imaginar que todos los días nos topamos con la Biblia. El problema a veces es también cómo la interpretamos. Ahí podemos diverger, podemos tener una diferencia grande, porque la Biblia nosotros la interpretamos y es ahí cuando no coincide con lo que ustedes piensan que dice la Biblia, porque todos la interpretamos no solamente en lo que dice la Biblia, sino en el cómo se nos ha transmitido en la iglesia, denominación, grupo, asamblea, congregación, donde nos reunimos. Y eso es inevitable. Eso de la sola escritura no existe, porque nadie recibe la sola escritura fuera de una comunidad determinada. Y por eso la interpretación de la Biblia viene dada ya, viene filtrada por la comunidad donde yo he conocido esa Biblia y que si se remonta uno en los orígenes, pues va a llegar a la Iglesia Cristiana Católica, desde los orígenes, que es aquella que ha recibido el encargo de Cristo a través de los apóstoles y sus sucesores de transmitir lo que han recibido. La misma Iglesia que ha recogido todo el Antiguo Testamento, ha formado, ha escrito, ha transmitido, ha declarado todo el Nuevo Testamento como palabra de Dios junto con la Tanaj hebrea de los judíos, para nosotros el canon también ligado al alejandrino, porque también aceptamos los libros de origen griego. Bueno, pues ahí tenemos cómo los católicos sí leemos la Biblia. Y ya no digo nosotros los sacerdotes, que no solamente la hemos leído, sino que la hemos estudiado, porque nosotros antes de ser sacerdotes estudiamos en una universidad. En una universidad y estudiamos teología, estudiamos filosofía y estudiamos teología, eso como base. Y dentro de la teología, evidentemente, está la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dentro de la Biblia están los bloques de los grupos bíblicos, como pueden ser el Pentateuco, como pueden ser los libros proféticos, como pueden ser los libros históricos, como pueden ser los libros sapienciales y oracionales. Bueno, y dentro de esos grupos grandes de la Biblia, pues estudiamos libro por libro, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Nahum, ¿para qué? ¿Para qué seguir diciendo? Monares, leemos la Biblia. Por favor, por lo menos, así te instruyo, a partir de ahora podrás decir que no la interpretamos igual. Podrás decir que no coincidimos en la manera de leerla y sobre todo de interpretarla. Podrás decirlo. En mi iglesia no se interpreta así la Biblia, en mi iglesia no se interpreta de esa manera, sino que se dice esto. Pues yo lo voy a respetar, aquí nadie te obliga. Yo respondo porque son ustedes los que entran aquí a comentar. Es mi canal. Y entonces, pues está bien, dado que entras, si te interesa salir de tu desconocimiento, por no usar la palabra ignorancia, que algunos se sienten ofendidos con ella. Ignorar es no saber algo. Y usted aquí no sabe que los católicos sí leemos la Biblia. Y que los sacerdotes no solamente la leemos, sino que la estudiamos. Todos hemos estudiado no solamente la Biblia, sino las lenguas de la Biblia. Hemos estudiado el griego, hemos estudiado el hebreo, por lo menos un año para intentar entender un poquito la Biblia en su lengua original. Bueno, pues ahí tenemos que también a veces nos dicen que mentimos, nos dicen que engañamos a la gente. No engañamos a la gente ni mentimos. Nosotros transmitimos lo que hemos aprendido y lo que hemos descubierto en nuestro contacto con la Biblia, pero no solamente con la Biblia viva en la comunidad eclesial, en la iglesia, y al formar parte de una iglesia la leemos de una determinada manera, evidentemente, porque ahí es donde la iglesia se transmite y se predica. Bendiciones. Hasta pronto y espero que te hayas instruido y no digas más eso que dices en este comentario. Los católicos
si leemos la Biblia. Ya te lo he explicado.